Bienvenidos a esta primera sesión de nuestro programa Defensa y Yo 2.0. Quiero en primer lugar dar las gracias a la Embajada de Estados Unidos en España, que es la que hace posible este conjunto de sesiones. Por supuesto, también quiero dar las gracias a la Universidad Pablo de Olavide y a la de Santiago de Compostela, así como al Centro de Estudios de Seguridad de Santiago y, por supuesto, a todos los que os habéis registrado para participar en esta sesión. Dejadme que empiece por una pequeña cuestión técnica. Como sabéis, es una sesión que se va a celebrar en los dos idiomas, en español y en inglés. Tenéis en el botón de vuestro menú la opción de interpretación para el caso de aquellos que queráis oírlo en el otro idioma o prefiráis ir combinando con la traducción. Dejadme dar dos pinceladas de por qué estamos haciendo esto y qué es lo que estamos haciendo. Como os decía, Defensa y Yo 2.0 es un programa auspiciado por la Embajada de Estados Unidos en España en colaboración con Esloval. Es la continuación, de hecho, de un programa que lanzamos el año pasado y en el que participaron 10 universidades públicas españolas, hasta 400 estudiantes. Y bueno, animados por el éxito que tuvo ese programa, hemos decidido darle continuidad este año. El objetivo era compartir con todos vosotros la importancia que tienen las cuestiones de seguridad y defensa para una sociedad democrática, para todos nosotros. En una sociedad como la española son temas que muchas veces están muy lejos de nuestras preocupaciones y de nuestras ocupaciones y, sin embargo, somos ya conscientes de que la seguridad en muy diferentes medidas y con todas sus naturalezas nos tiene un impacto fundamental en nuestras vidas, ¿no? Creo que el debate que vamos a tener hoy no puede ser más oportuno y es solamente un ejemplo de esto que os estoy diciendo. La sesión de hoy va a consistir en lo siguiente. Como sabéis, tenemos un panel con 3 expertos. Después vamos a dar paso muy brevemente a una pequeña fila cero que tenemos, luego os cuento, y después vamos a abrir el debate a todos vosotros. Yo voy a ir recibiendo vuestras preguntas vía chat. Os voy a pedir que según vayáis escuchando, según os vayan surgiendo cosas, vayáis lanzando las preguntas y luego yo se las lanzo a los ponentes. Si hay posibilidad, tiempo, os daré la palabra a alguno de vosotros, agruparé temas, en fin. Pero por favor las preguntas idlas mandando por el chat. Esa es una parte fundamental de estas sesiones, vuestra participación, vuestro interés, vuestro deseo de conocer más sobre algunas cuestiones. También os quiero recordar que a todos los que participáis en esta sesión os hemos mandado un correo pidiéndoos una opinión a posteriori. Luego os lo volveré a recordar, pero para nosotros es muy importante saber cómo veis las sesiones, si aprendéis, qué no aprendéis, etcétera. Todo lo que nos sirva además para mejorar. Hay otra parte fundamental de este proyecto que es el concurso. Os invitamos a participar en un concurso en el que compartáis con Esloval y con la Embajada algunas cuestiones de las que hemos tocado, las que iremos tocando a lo largo de estas 6 sesiones que están previstas. Para poder participar en el concurso tenéis que estar registrados, tenéis que haber participado en 2 de las sesiones. Y lo digo especialmente hoy porque sé que algunos de vosotros estáis asistiendo desde clase en un enlace conjunto. Si queréis tener la opción de participar en el concurso, y os animo encarecidamente a que lo hagáis, por favor después registraros individualmente en el enlace que habréis recibido y en el enlace que también está disponible en nuestra página web, en Esloval, donde está toda la información del proyecto. Bueno, y creo que aquí dejamos ya la parte de anuncios e instrucciones y vamos a dar paso a la sesión que, como os decía, no puede ser más oportuna hoy con todo lo que está pasando en Rusia, que lo que está pasando es fruto, por una parte, y también origen de una batalla por la desinformación que desde luego hemos vivido en los últimos años muy intensamente, que tiene su origen en múltiples lugares, pero Rusia es desde luego uno de ellos. Pero no solo allí, hemos vivido también todas las cuestiones de desinformación durante la pandemia y nos afecta a cuestiones tan fundamentales de nuestra vida como la libertad de expresión, como la erosión de la democracia, como el minar la confianza en las instituciones. Bueno, como sabéis, para hablar de esto tenemos a 3 especialistas. En esta ocasión son los 3 varones y lo resalto porque en Esloval hacemos un esfuerzo porque haya
más paridad de género en la composición de nuestras mesas, pero eso no quita para que estos 3 panelistas sean excepcionales. Tenemos en primer lugar a Todd Helmuth, que es investigador en RAND y además ha sido asesor para las misiones de Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Tenemos a José Julio Fernández Rodríguez, que es director del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago y profesor doctor en la universidad, y a Manuel Torres Soriano, que es catedrático en la Pablo de Olavide y también es miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano. Le voy a dar la palabra en primer lugar a Todd. Todd, please, why don't you share with us what is Russia doing in terms of disinformation? How is that impacting on our lives today? Thank you very much for being here, by the way. Hi, thank you for having me. Hola, gracias por recibirme y es un honor poder hablar con todos ustedes hoy desde aquí de Washington. Quería hablar un poco sobre cómo las campañas de propaganda de Rusia han estado evolucionando y adaptándose. Como saben que Estados Unidos ha sido un objetivo de la propaganda de Rusia durante las elecciones de 2016, utilizando la técnica de los trolls, que desde sus emplazamientos en Rusia creían distintas cuentas de las redes sociales y los diseminaban a través de los usuarios falsos y también utilizando técnicas de publicidad online. Había 10.000 vídeos, 175.000 posts de Facebook y de Instagram y recibió muchas visualizaciones, 77 millones de visualizaciones en Facebook, 160.000 en Instagram. Fue una campaña muy grande. Fue también, como saben, un intento de dar su apoyo a un cierto candidato durante las elecciones, pero eso fue en 2016 y las campañas de Rusia se han desarrollado mucho desde entonces. Tienen campañas de propaganda sobre COVID, la pandemia y las vacunas y también sobre lo que está pasando en Ucrania. Una de las cosas que hizo Rusia era que podían comprar anuncios en Facebook en rublos. Facebook ha tomado medidas para que esto no fuera posible en posteriores campañas, pero ellos utilizaron, Rusia ha tenido que evolucionar. En las elecciones de 2020 utilizaron métodos tradicionales. Una de las cosas que utilizaron fábricas de troles. Hay muchas fábricas de troles, no siempre desarrollados por razones de propaganda, sino son también para que alguien gane dinero. Rusia ha intentado utilizar con granjas de troles en Ghana y Nigeria, básicamente pagándoles para y dirigirse contra los afroamericanos en Estados Unidos, promocionando el separatismo negro y subrayando temas como la brutalidad de la policía, etcétera. También queda poco claro si Rusia ha estado implicado en estas campañas, pero parece que esté allí su huella digital. Y hay unas granjas de troles en Kosovo. Y allí ellos ofrecen contenido quizás de más éxito de forma de contenido cristiano y es el contenido más de más aceptación entre negros y cristianos en Estados Unidos, y estas acciones se han detectado hasta incluso 2021. No sabemos si es
origen ruso, pero eso parece. RAND, la corporación RAND, ha encontrado cuentas más convencionales de redes sociales. Por tanto, hemos descubierto de estas cuentas promocionando a Trump y entre 10 y 20% de seguidores de Twitter, conversaciones tenían su origen en alguno de estos trolls. Y ahora pasando a la pandemia de COVID-19, también vemos la huella de Rusia. Crearon cuentas organizaciones falsas de noticias. Uno se llama Newsfront, otro Canadá que se llama Global Research y otro que se llama New Eastern Outlook. No tienen el aspecto de ser apoyados por Rusia, pero están promocionando muchas historias nuevas que estén relacionadas con la pandemia. Por ejemplo, títulos que somos cobayas nuevas, incidencia del cáncer ocasionado por las vacunas contra el COVID. Y están intentando subvertir las vacunas que se han creado contra el COVID-19 y también para culpabilizar a Estados Unidos y Occidente por la pandemia y también participan en las guerras culturales. En Estados Unidos están hablando de los beneficios de hidroxicloroquina, que esto es un tratamiento falso para COVID-19 destacado en algunos círculos y algunos partisanos en Estados Unidos. Y también Rusia ha tenido efectos sobre algunas de las actividades en España, sobre algunos secesionistas. Y también hay influencers de redes sociales en Francia y Alemania recibieron la invitación de una empresa de marketing para promover contenido entre sus seguidores que atacaban a las vacunas, sobre todo el Pfizer Biotech. Parecía realmente un correo electrónico muy burdo que fue enviado y resultó que era una empresa de marketing basada en Londres con solamente un apartado de correos. No tenía ninguna sede física, pero es un intento de los rusos. Y el hecho es que este tipo de campaña utilizando los influencers es el nuevo enfoque de marketing y los rusos están intentando jugar en esta cancha también. En Ucrania vemos un enfoque distinto utilizando titulares basado en su organización de noticias RT y Sputnik y suponiendo que los partisanos de ellos en Estados Unidos y en Europa van a acudir a estas fuentes. Quizás no sea tan eficaz, la gente ve los titulares y ven titulares que ellos apoyan y no les importa la fuente. Si uno es antivacuna y se ve una crónica antivacuna en RT, también acuden allí. Entonces, respecto a Ucrania, es interesante, hay un nuevo estudio que indica que por encima del 40% de las visualizaciones en lengua española, sobre todo frente a Venezuela, Cuba, etcétera, sobre la cuestión de
Ucrania surgen de RT y de Sputnik y otras organizaciones afines. Han ofrecido 1.600 posts sobre Ucrania y ha tenido hasta 73.000 visualizaciones. Están intentando hacer frente a este conflicto en Ucrania y algunas veces frente a públicos rusos, públicos ucranianos, para influir en los rusoparlantes en esta región y y están intentando lanzar este mensaje por todo el mundo, sugiriendo que Rusia es la víctima, que Ucrania está a punto del colapso porque se ha distado de los valores tradicionales. Y hay un objetivo tradicional. Quieren debilitar la resolución de parte de la OTAN de Occidente al respecto y están teniendo cierto éxito, no tanto a nivel presencial, pero entre los públicos hay un nuevo grupo en Estados Unidos de simpatizantes de Rusia, pensando por qué no deben preocuparse por Ucrania, porque Ucrania está en su patio trasero y lo mismo que nos preocupaba y preocupa Cuba. Tiene el objetivo de debilitar la decisión occidental estadounidense que puede dar resultados como apoyo en el Congreso y otro tipo de cuestiones. También hay otras adaptaciones que estamos viendo, como utilizar fotografías muy falsas. Antes las fotografías de las cuentas troll tendrían que utilizar imágenes de personas reales y se podía hacer una búsqueda al revés para averiguar quién era, pero ahora hacen fotografías de personas totalmente generadas por ordenadores y utilizando también técnicas de marketing comercial para lanzar sus campañas de desinformación. Estamos viendo mucha adaptación. No solo es la técnica del bot y del troll que conocíamos hace años, pero tengo que quitar el sombrero ante Rusia por su esfuerzo de mantener esto vigente. Y esto voy a pausar ahora. Muchas gracias, Todd. Voy a pasar a Manuel. Orientarnos sobre qué lecciones hemos aprendido en los últimos años siguiendo esta evolución, ¿no? de cómo la maquinaria rusa de desinformación ha estado actuando. ¿Qué hemos aprendido? Hay uno de los aspectos que ha mencionado Todd que tiene mucho que ver y hablaremos de ello después con la educación en medios, la educación de nosotros como audiencias, ¿no? Para poder contrarrestar todo eso. Pero empezamos, si te parece, por las lecciones. Sí, bueno, pues muchas gracias, Cristina. Quería comentar la Universidad de Pablo de la Villa, que sumarnos más a la visión de este programa. Manuel, perdóname, igual si te puedes acercar un poquito al micrófono, se nos corta un poquito el sonido, que antes no pasaba. A ver, ¿qué tal ahora? Sí, bien. Bueno, comentaba que solamente quería agradeceros la oportunidad que nos dais desde Global y de la Embajada de Estados Unidos por eso, un programa otro año más. La verdad que es una suerte que podamos ofrecer a nuestros estudiantes la posibilidad de mantener estos debates sin un poco esa guía, ¿no? que
que nos marca la asignatura y el día a día de la docencia, y nos permite, bueno, pues, ampliar estos debates y contar también con la voz como Perdona que te vuelva a interrumpir, sí. pero nos vuelve a oír el sonido. No sé qué es. ¿Qué tipo de sonido es el que...? No, es como que de repente se te va, escuchamos unas palabras y otras no. Sí, vale, pues no sé. Tienes unos, porque antes cuando hemos hecho la prueba se oía bien. Igual ¿Sí? unos cascos que pueda ir directamente al micrófono. Pues si me dejas un segundo intento... ¿Quieres que le paso la palabra a José Julio y luego volvemos contigo? Mira, mejor para así. asegurarnos de que se oye todo bien. Muchas gracias. José Julio, entonces te paso la palabra para que podamos recuperar en un momento a Manuel. Vale, gracias. Buenas tardes Europa, good morning América. Es para nosotros un placer colaborar en estas tan interesantes actividades que organiza la Embajada Norteamericana en España y a través de Es Global. Iniciativa, por lo tanto, muy interesante, muy actual y compleja, muy compleja. La crisis de Ucrania evidencia, ya lo vemos todos, unos dicen X, la otra parte dice Y, alguien miente. Por lo tanto, la desinformación, la manipulación forma parte de nuestra realidad cotidiana. No es un tema nuevo, no es un tema nuevo. La alteración de los hechos forma parte de la historia de la humanidad. La propaganda desinformativa lleva un siglo estudiándose. Goebbels, el nazi Goebbels, dictó 11 principios de propaganda manipuladora famosos. ¿Qué pasa ahora entonces? Que la tecnología ha intensificado de forma exponencial las capacidades de manipulación. El envío de información masiva, eficaz, barata, gratis, y por lo tanto es mucho más fácil llegar a más gente y hacer desinformación. Los usuarios no solo son receptores, son emisores, destinatarios, editores de la información y por tanto están implicados en los mensajes. Tienen un elemento psicológico que favorece esa amplificación de la desinformación. Y ello es, desde el punto de vista constitucional, que es al que a mí me corresponde, un problema pues muy grave, ¿no? La desinformación es un problema muy relevante porque afecta a la calidad de nuestras democracias. Es un problema de seguridad, ¿no? El profesor Helmut lo ha puesto en evidencia. Afecta a la seguridad ciudadana porque la radicalización que produce la información simplificada puede generar desajustes sociopolíticos y eso genera un problema de seguridad ciudadana. Es también un problema de seguridad nacional porque dificulta la percepción de las amenazas. No sabemos cuál es el enemigo, cuál es la amenaza, cómo se va a concretar. Pero también es un problema de calidad de la democracia, que es quizá, desde mi punto de vista, lo que debo pararme un momento. Es un problema de calidad de la democracia. Por varias razones, no puedo pararme mucho. Una, porque la opinión pública no puede conformarse correctamente de acuerdo con la verdad, el interés general. No, se conforma con base en mentiras, incluso. Dos, porque la democracia necesita electores racionales, como decía John Stuart Mill, ¿no? Electores racionales que votan por la mejor opción. Si hay desinformación, no se ve esa mejor opción y caes en el populismo y en la manipulación de los resultados electorales porque la opinión pública está manipulada. Y tres, es un problema para la democracia, la desinformación, porque al eliminar los matices, la opinión pública está empobrecida. El discurso es muy simplista, es muy maniqueo, blanco-negro, y se pierde capacidad crítica y calidad de la democracia, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un desafío de la democracia del siglo XXI de primer nivel, de primera magnitud o intensidad. Pero tiene problemas, como decía al principio, tiene problemas conceptuales. ¿Por qué? Habrá gente de periodismo aquí conectada, saludo a todos mis alumnos y alumnas y las de otras universidades, porque la verdad no es única. Hay una verdad real, hay una verdad publicada, hay una verdad conocida, hay una verdad interpretada, etc. Entonces, precisar cuál es la verdad y, por tanto, cuál es la mentira es difícil desde el punto de vista
jurídico-constitucional, que es la óptica que estoy usando, y también desde el punto de vista periodístico. Los propios conceptos son un poco lábiles, son un poco difusos. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Manipulación informativa que desinformación, que posverdad, que infoxicación, etc. O sea que aún nos resta trabajo en la academia para analizar conceptualmente los diversos elementos para dar más claridad en las respuestas. Pero el problema principal no es este problema conceptual, que es relevante, es el problema de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque desde cierto punto de vista, la libertad de expresión, el derecho fundamental a la libertad de expresión, podría incluir, podría proteger la mentira, podría proteger la falta de verdad. No está explicitado, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos habla en varias resoluciones de derecho a la mentira, derecho fundamental a la mentira, como manifestación de la libertad de expresión. Está claro que los derechos fundamentales imponen una democracia tolerante, donde hay que aceptar cosas que no gusten, aunque no sean políticamente correctas, aunque sean mentira, aunque sean fake news. Pero ojo, también hay arsenal constitucional para rebatir este argumento fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque una cosa, ya sabemos en mis alumnos de Derecho, una cosa es la libertad de expresión en general, que es amplia, son ideas, opiniones, y otra cosa es la libertad de información. La libertad de información se puede exigir, bueno, como dice la Constitución española, veracidad, es decir, se puede exigir que se produzca de forma diligente esa noticia, incluso de buena fe. Aquí es posible hacer control. En la opinión subjetiva no hay control, porque cada uno opina lo que le parece, pero en la información, en la construcción de una información sí puede haber control, no solo deontológico, también jurídico. ¿Por qué? Porque existe el derecho del público a recibir información veraz. Entonces, el gobierno, los poderes públicos tienen que proteger a la ciudadanía para que reciba información veraz y no información manipulada. Bueno, esto habría que concretarlo en función del sistema jurídico en que estemos. Este argumento es claro en España o en Alemania. En cambio, en Francia y en Italia es más difuso porque hay un único derecho a la comunicación o a la expresión y no se diferencia tan claramente como en España o Alemania entre expresión e información. Pero no sigo por ahí porque es un tema muy técnico, jurídico, constitucional que no quiero pararme. Acabo, última parte. Entonces, ¿cuál es el corolario a este argumentario breve que estoy siguiendo? A que está en duda la forma de reaccionar ante la manipulación informativa. Está en duda. No hay acuerdo en los diversos países occidentales, en diversos grupos que analizan este tema desde hace unos años, qué medidas hay que tomar. ¿Hay que imponer sanciones o no? Está claro que los derechos fundamentales, vuelvo al argumento jurídico constitucional, tienen límites, eso está claro, ¿no? Aunque defendamos que la mentira está incluida en la libertad de expresión, eso no es absoluto, eso no es absoluto. Hay límites de protección de la juventud, de la infancia, del honor, de la intimidad, del orden público, en la normativa internacional. ¿Qué es sino un límite a la libertad de expresión? Los delitos históricos de injurias o calumnias. Las injurias o calumnias es un delito que marca el límite a la libertad de expresión. El insulto no está cubierto por la libertad de expresión, el insulto gratuito. Bueno, entonces podría argumentarse por ahí, como estoy diciendo, que la fake news, la manipulación informativa, afectaría pues al orden público y por lo tanto podría limitarse. Pero vuelvo a lo de antes, ¿cómo? Ahí está el problema, ¿cómo hacerlo? ¿Con censuras previas? No, eso repugna a la democracia. ¿Con censuras posteriores? Poco importa a lo mejor a la entidad manipuladora que te controlen después cuando hayas lanzado el mensaje a todo el mundo digital. En España hay un procedimiento de análisis de la desinformación que aprobó el gobierno hace un par de años, que está en manos del Departamento de Seguridad Nacional, que tiene un protocolo y 4 niveles de análisis para detectar desinformaciones, pero no concreta las medidas. Pone que se propondrán medidas, pero no se concretan, ¿no? El Departamento de Seguridad Nacional, me consta, tiene 5 grupos de trabajo estos meses para analizar pues, medidas en diversos sectores. No se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo.
¿Por qué? Insisto, porque las ideas de censura y control previo son claramente antidemocráticas. Entonces, la opción razonable que nos queda es la educación. La educación en valores democráticos, en capacidad crítica, para que la gente, vosotros, chavales, vosotros, alumnos, alumnas, nosotros, profesores, tengamos recursos para seamos capaces de detectar lo que es verdad o mentira en una información, teniendo en cuenta que no está claro lo que sea verdad conceptualmente hablando. Bien, es cierto, ¿no? Entonces, ahí está la clave educativa. El problema, claro, avanzar en educación ciudadana no pasa de la noche a la mañana, porque exige un sistema educativo robustecido, con presupuesto, con profesores formados capaces de transmitir esos conocimientos, cosa que en estas épocas agitadas y convulsas del siglo XXI, nosotros que somos docentes, vemos claramente que el sistema educativo está muy empobrecido en todo el mundo occidental y en España en particular. Entonces, aunque digamos que la educación es la salvación frente a la manipulación informativa, si no aumentamos los presupuestos y las capacidades del sistema educativo, el esfuerzo queda baldío y quedaremos en manos, pues, de otras medidas gubernamentales menos eficaces desde mi punto de vista. Acabo. Rusia. Rusia. Evidentemente, ¿cómo decir esto en 2 minutos? Evidentemente, Occidente no ha sido, voy a ser hipercrítico, es mi papel de profesor universitario, ¿no? De abrir vuestra capacidad crítica. Occidente ha sido poco generoso con Rusia. Rusia, al caer en el año 96-97, quería ser nuestro aliado. Yeltsin quería ser europeo. No le dejamos, ¿no? No le dejamos, ¿no? Los halcones estadounidenses no dejaron a Europa ser aliada de Rusia. Y ahora, pues 20, 30 años, 25 años después, estamos en esta situación. Rusia entregada a China, Rusia opositora de la Europa occidental y democrática, en una situación precrisis o prebélica que no sabemos cómo acabará. Es decir, no seamos maniqueos, no son ellos los malos y nosotros los buenos. También era malo Saddam Hussein y también era malo Gaddafi. Y mirad ahora la intervención occidental lo que ha generado. Esclavitud, desgobierno y mayores crisis en Libia e Irak que antes de Gaddafi y de Saddam Hussein. Tengamos capacidad crítica, alumnos, alumnas, tengamos capacidad crítica. No dejemos de ver otras opciones, no dejemos de ver RT, Rush Today, a ver qué dicen en el otro bando, porque aquí ya sabemos lo que dicen, ¿no? Entonces, conformemos la realidad con conocimiento de causa, ¿no? Conformemos la realidad con datos de verdad y no de lo políticamente correcto. Bueno, esta es la apelación a la tolerancia, a la apertura de mente y a lo políticamente incorrecto tan necesario en la España del siglo XXI. Gracias y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, José Julio. Luego continuaremos rastreando qué otras opciones tenemos a la hora de combatir la desinformación, más allá de la apertura de mente, por supuesto. Le paso ahora la palabra de nuevo a Manuel, a ver si somos capaces de conocer esas lecciones que hemos aprendido en estos últimos años. Muy bien, bueno, pues a ver si ahora hay suerte, Cristina, no sé si ahora se me escucha bien. Perfectamente, bueno, es pues un qué gusto. alegría. Bueno, pues por no consumir más tiempo, todo eso que creo que no se ha oído nada bien, lo que era simplemente el agradecimiento, ¿no? por la oportunidad que tenemos en la Universidad Pablo Olavide y bueno, tampoco voy a incidir más. Bueno, yo quería plantear algunas reflexiones breves, ¿no? con el propósito de alimentar el coloquio. Y bueno, ya se ha dicho, ¿no? que evidentemente la desinformación, el concepto ya forma parte del debate público desde hace una serie de años y no solo ha adquirido importancia como tema de discusión, sino que desde el punto de vista gubernamental se viene haciendo bastantes cosas desde hace años, ¿no? Y se han puesto en marcha medidas y desde luego la lucha contra la desinformación pues ocupa una importante prioridad dentro de todos los organismos que tienen encomendado pues, proveer seguridad y proteger a la sociedad frente a injerencias y acciones agresivas por parte de otros estados. Ahora bien, como todo fenómeno complejo, la verdad es que estamos todavía en proceso de sistematizar y entender la lógica de las campañas de desinformación
para entender su eficacia y para entender qué tipo de peligro supone para nuestras sociedades, pero sobre todo para articular una respuesta que resulte eficaz. Y eso es algo que todavía estamos pendientes de lograr, ya que nos llevará un tiempo. Y yo comentaba, cuando se planteaba este debate a Cristina, pues que me gustaría lanzar alguna lección aprendida o al menos alguna lección identificada, ¿no? de ámbitos de trabajo en los cuales podemos incidir en los próximos años. La primera de ellas es que es un error entender la desinformación como acciones puntuales de intoxicación informativa, es decir, como actos que hay que abordar desde el punto de vista individual y tratar de combatirlos pues, desmontándolos y denunciando la falsedad que encierran. La desinformación forma parte de campañas mucho más amplias cuyo objetivo no es generar un efecto inmediato en la sociedad o en la audiencia a la que van dirigidas, que eso ha sido generalmente como lo hemos entendido hasta ahora, es decir, bueno, pues ¿por qué se intenta intoxicar el debate sobre la seguridad de las vacunas? ¿Por qué se intenta poner en duda la veracidad de determinado dato que proviene de una zona de conflicto? Bueno, más allá de todo eso, el propósito último es el de erosionar las bases que hacen posible la vida en una sociedad abierta y democrática, es decir, el capital social, la confianza interpersonal, la confianza en los hechos. Es decir, todo eso, si se ve dañado, lo que produce son sociedades mucho más vulnerables a manipulaciones y a presiones futuras. Por eso la desinformación hay que entenderla precisamente como ese esfuerzo en el largo plazo. Y la forma de actuar frente a ese poder corrosivo no es únicamente esas campañas de verificación de información, de denuncia, ¿no? de manipulaciones concretas, sino sobre todo ejercer una disuasión permanente sobre aquellos actores que introducen este tipo de contenido corrosivo en el debate público, cuyos efectos no tienen por qué verse de manera instantánea, sino que pueden aflorar pasados unos años y en ocasiones cuando ya cuando es demasiado tarde. La segunda lección es que hay que entender la importancia que tienen las campañas de desinformación alimentadas por parte de los estados. En ocasiones hemos confundido el ruido realmente con la señal, en el sentido de que por supuesto que hay desinformación que procede de actores individuales, campañas que se crean de manera más o menos espontánea. Las personas tienen un enorme papel dentro de ese ecosistema de la desinformación, pero eso no evita que el protagonismo en este tipo de campañas lo llevan a cabo los estados. Y en concreto, organismos especializados dentro de esos estados que tradicionalmente han asumido este tipo de labores de influir y de permear de manera dañina el debate público en otras sociedades. Son los servicios de inteligencia quien lleva a cabo ese tipo de protagonismo en las campañas de desinformación, y hablando concretamente de Rusia, como lo estamos haciendo en este debate, pues es el actor que lidera ese ranking a nivel mundial sin ningún tipo de duda, ¿no? Por lo tanto, hay que tener también presente que nuestro antagonista es una burocracia profesionalizada, con las capacidades y con las virtudes que tiene ese tipo de organizaciones frente a otros actos mucho más espontáneos de la sociedad. La siguiente idea es que las campañas de desinformación no solo se construyen a nivel narrativo, no es simplemente el efecto de un discurso bien articulado o de la capacidad de explotar una brecha que se abre de manera espontánea, sino que está conectado también con actuaciones sobre el ámbito físico. Y en este sentido, las narrativas en ocasiones vienen después de los hechos. Un ejemplo muy claro para entender esto es, por ejemplo, la ayuda de emergencia, entre comillas, que prestaron Rusia y China en los compases iniciales de la pandemia, por ejemplo, en Italia. Posiblemente todos los que me están escuchando recordarán cómo con una enorme publicidad pues, se trató el envío de esos aviones, en el caso chino, cargados de material sanitario, y en el caso ruso, pues de equipos sanitarios que iban a socorrer al pueblo italiano
frente a la inoperancia de la Unión Europea. Bueno, pues esas acciones humanitarias no tenían como propósito ayudar al pueblo italiano, sino en este caso erosionar a la Unión Europea. Y por lo tanto toda la campaña de desinformación que vino posterior se alimentaba, en este caso, de ese acto físico que está conectado con la política exterior de ambos países, ¿no? Por lo tanto, la desinformación no se gesta, se diseña, se ejecuta simplemente en esas fábricas de troles o en estos oscuros despachos de los que se dedican a insertar contenido en las redes sociales, sino que está integrado en la acción exterior de un Estado, y eso le da una eficacia que no tendría de ninguna otra forma. Y ya por último, y para dejar tiempo para el coloquio, cuando hablamos de la desinformación no hay que contemplar su peligrosidad únicamente por su capacidad de alcanzar a una audiencia muy amplia. Es decir, la desinformación que más nos debe preocupar no es necesariamente la que nos llega a todos, la que como ciudadanos o como espectadores pues tenemos una experiencia directa de la inserción de esos contenidos en el debate, sino que en ocasiones hay campañas de desinformación que van dirigidas a un sector muy minoritario de la población, en ocasiones con una presencia marginal, pero que puede ser suficiente para generar efectos en el mundo físico. Y otro ejemplo para que se entienda, el asalto contra el Capitolio en Estados Unidos fue protagonizado por un grupo muy pequeño de ciudadanos que venían consumiendo de manera sistemática pues, este tipo de contenidos conspirativos pues, sobre el robo de elecciones, el control del establishment político y el robo de libertad hacia los ciudadanos. Y dentro de esa burbuja informativa fueron capaces de articular un asalto y una crisis política que termina dañando la reputación y la credibilidad de las instituciones del país. Y para lograr eso no fue necesario condicionar todo el debate público de la ciudadanía estadounidense, sino amplificar y alimentar la burbuja informativa en la cual vivía un grupo muy pequeño de personas, ¿no? Con lo cual hay campañas desinformativas que pasan por debajo del radar, que no nos parecen importantes porque apenas tenemos constancia de ellas, pero que son capaces de generar esa reacción en cadena dentro de pequeños grupos de la sociedad que, aunque nos parezcan marginales, pues son capaces de plantear problemas de gran calado. De manera más reciente, ¿ha llegado algún impacto informativo, por ejemplo, en España sobre la importancia que ha tenido esta caravana de camioneros en Canadá y los problemas que esto ha supuesto pues, para la vida social y un poco el clima político en el país? Bueno, pues si vemos, por ejemplo, los canales de televisión que emiten información internacional sobre esta crisis, pues yo creo que a nadie le sorprenderá que el canal de televisión que más atención ha prestado a esas marchas de camioneros es Russia Today, lo cual es muy significativo y nos da también una muestra de que la desinformación pues, no solo fluye en esos sumideros, ¿no?, de las redes sociales, sino que se articula también con el tratamiento informativo que en ocasiones se considera legítimo y que por supuesto va a aprovechar cualquier brecha y cualquier oportunidad pues, para seguir intoxicando el debate y para realmente estirar las brechas de cualquier democracia, ¿no? Y con eso, bueno, pues lo cierro y por supuesto ahora encantado de responder a preguntas si se producen. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Antes de dar paso al coloquio, me gustaría hacer una breve ronda con vosotros tres para que nos compartáis ejemplos, algunos ejemplos de cómo se está combatiendo la desinformación y ejemplos y también herramientas, ¿no?, para nosotros como ciudadanos. José Julio apuntaba a la educación, que como él mismo ha indicado es un proceso de largo plazo, pero querría hacer eso, un breve repaso a algunas cosas que podemos hacer teniendo en cuenta, por ejemplo, esta cifra tan llamativa, ¿no?, de que las noticias falsas se expanden 6 veces más rápido y con más potencia que una noticia verdadera, porque eso además luego tiene que ver con la psicología de las audiencias y con cómo recibimos las cosas. Todd, maybe you can share with us some actions, some tools, some policies that are being taken in the States to counter
all these disinformation campaigns? Sure. The platforms have the social media platforms have undertaken a number of policies to combat this. One of which is they use artificial intelligence and machine learning. They basically train a classifier on old types of detected propaganda content, and they use that to search for new content, new propaganda content on their platforms. And so every so often you see a message from Facebook or Twitter identifying that they've detected a foreign information operations campaign and removed the content from their platforms. So they're actively working to identify and remove this. I know that they've undertaken some new policies that prevent foreign actors from disseminating advertisements, political and social advertisements in countries. So as an American, I don't think I can go ahead and purchase a campaign, a social or political campaign that's targeted towards Spain. That they actually try to do their due diligence and identify that the individual paying for that content, it actually originates from the country. Twitter went further. They just banned political content outright. So you can't do political ads on Twitter anymore. They are also doing work related to corrections. So sometimes when you see a post emanating from say, for example, Sputnik, then ideally Facebook will include a warning attached to that post, identifying that it's Sputnik is an organ of a state-sponsored media organization. And so they have those types of warnings. There's also all sorts of fact-check efforts going on. So COVID vaccine content, at least some of it, definitely not all of it, will include a correction that identifies, gives you a source you can go to for real information, identifies that the information that's being shared is incorrect. And studies show that those types of corrections are effective. They're not wholly effective, but they do generate moderate effects in helping educate audiences. So there's things the platforms are doing. There's things that certainly the governments are doing. I know in the United States and certainly in Europe, this is happening. There's media literacy initiatives going on. And when I think about what the consumer himself, what the typical consumer can do to address this, unfortunately, there's not a big toolbox for the average Joe, for the average person to combat this information. The best thing they can do, the most important thing they can do is education. That's why you see a lot of media literacy initiatives that are ongoing, that are helping to train and educate people to think about the source of the information. Why is somebody sending this to me? What is the intent of this Facebook post I'm looking at? Is this true or not? If it doesn't ring true, are there ways I can verify it? Well, sure, you can just Google the story and identify whether or not it comes from a reputable source. But people need to be educated on that. Most people don't undertake the type of thinking when they look at content online. So states, state governments in the US, European governments are surely doing a lot with media literacy to educate their audiences. Then of course there's broader policies. I think one of the most interesting things happening right now to counter disinformation is what the US government is doing with its intelligence. So as the US government is collecting classified intelligence on Ukraine, on Russian operations in Ukraine, they're declassifying it and publicizing it. So we know in advance, so before Russia can do a false flag operation that they're planning in Ukraine, the US has already outed that campaign. So I feel like this type of operation is long overdue to warn audiences of impending or ongoing foreign propaganda efforts. So I'll just pause there. Thanks so much. Let me turn to José Julio and lo que comentabas antes de RT, Todd ahora mencionaba también Sputnik y cómo las redes avisan de que eso viene de determinado tipo de medios. Te lo quiero preguntar, ¿cómo debemos ver RT? Porque yo he seguido casos muy concretos de noticias que tenían que ver desde hace varios años con la relación de Occidente y de Rusia, que estaban claramente fabricadas por expertos que no son expertos, con datos que no son datos. Esto yo lo sé
porque he seguido procesos y porque he hablado con expertos que sí los conocen, pero la persona de a pie no tiene por qué saber que esa persona que está saliendo en televisión no es de verdad quien dice ser o no sabe lo que dice saber. ¿Cómo se puede combatir eso? O sea, ¿hasta qué punto debemos caer en las redes de esas historias para después darnos cuenta de que son todo mentira? Hola. Ay, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Completando lo que dice tan interesante el profesor Helmus, yo creo que también puede ser útil los comunicados oficiales de los gobiernos. Es decir, en la pandemia, yo estaba husmeando mucho Twitter, había mucha desinformación en el Twitter, pero también aparecían muchos tweets, digamos, oficiales, de entidades oficiales, intentando contrarrestar esa información. Es curioso, ¿no? Pero yo creo que es otra medida que puede ser complementada por los gabinetes de comunicación de órganos públicos que tienen que supervisar, pues como dije antes, la eficacia del derecho fundamental de acceso a una información pública de calidad. Lo de RT Rus Today, que cité antes y ahora cita Cristina Manzano, es inevitable. Es decir, yo creo que en una democracia de calidad necesitamos sobre todo medios plurales. La pluralidad de medios generará un discurso plural y la gente con educación sabrá captar lo que es más favorable para sus intereses y lo que no es. Y la pluralidad de medios también incluye medios oficialistas, ¿no? RT es un medio oficialista extranjero, igual que hay medios supranacionales europeos occidentales que se emiten en otras partes del mundo. O sea, la opción, Alemania tuvo un conflicto ahora con RT y Rusia hace menos de un mes, ¿no? Alemania puso problemas de autorización para RT, para Rus Today, en la emisión, un problema de una autorización de emisión, y entonces para contrarrestar eso, Rusia puso problemas de autorización para Deutsche Welle, ¿no? DW, ¿no? La Deutsche Welle, ¿no? Eso es muy pobre para la democracia, tanto un sentido como otro, poner censuras a medios de comunicación porque no gustan lo que dicen, no gusta lo que dicen. Entonces yo soy más proclive a la pluralidad de medios, a la libertad de medios, que digan lo que quieran dentro de no entrando en el Código Penal, obviamente, no injurias, no calumnias, no discriminación de la mujer, no homofobia, es decir, no racismo. Es decir, dentro del marco que diseña un Código Penal democrático, el resto debe ser libre en el marco de la libertad de información y que sean los ciudadanos y ciudadanas que con conocimientos sepan distinguir lo que dicen unos u otros, ¿no? Yo no pondría ninguna traba, menos internacional. Perfecto, muchas gracias. Manuel, ¿algún ejemplo que te haya llamado la atención en este seguimiento de las campañas de los últimos años? Para contrarrestar, claro. Sí, yo creo que un aspecto que había comentado Todd y en el que estoy completamente de acuerdo es que un hecho fundamental en la lucha contra la desinformación es la agilidad. Es decir, si nos limitamos simplemente a actuar frente a la desinformación de manera reactiva, desmontando las falsedades y exponiéndolas, pues parte del daño que ya han generado no se puede reparar. Es decir, ya se han inoculado en la sociedad y muchos de esos desmentidos no van a alterar el efecto que ya se ha generado. Sin embargo, cuando somos capaces de neutralizar esos impactos informativos antes de que se produzcan, como ha sido en el caso ahora de la desclasificación de inteligencia militar relativa a la invasión de Ucrania, pues estamos rompiendo los tiempos, ¿no? del manipulador y de esa forma también generamos los anticuerpos, si me permiten el símil médico, en la propia sociedad que ya tiene algunos elementos a los cuales aferrarse cuando reciba el impacto informativo sobre la intencionalidad del que lo lleva a cabo y realmente cómo se va a plasmar, ¿no? En ese sentido, en los últimos años, la verdad es que se ha avanzado mucho en la creación de organismos especializados en forma de agencias, de ONG, de asociaciones, que tienen como finalidad principal la lucha contra la desinformación,
de una manera permanente, es decir, con un staff, con una especialización, con un ámbito geográfico concreto, que le permite abarcar una parcela de complejo ecosistema que es la lucha contra la desinformación, que tiene múltiples frentes, en diferentes idiomas, con narrativas muy distintas, y por lo tanto no se puede pretender que haya una agencia común que se lidere esa lucha, pero esas contribuciones, ¿no?, de un universo cada vez más amplio de actores, también de iniciativas ciudadanas, ¿no?, que intenta sanear el debate público luchando contra estos contenidos, la verdad que ha contribuido mucho a reducir los efectos de este tipo de campañas. Posiblemente el gran dilema en los próximos años es cómo articulamos un sistema de financiación estable que permita que todas estas iniciativas puedan subsistir sin recibir presiones, sin ser objeto de injerencia, y eso realmente no es fácil de crear, pero desde luego lo que no pueden permitir las autoridades es que ese peso que está llevando actualmente la sociedad civil pues realmente esté sin ningún tipo de apoyo y dependa pues del entusiasmo de colaboradores, porque están llevando a cabo una tarea de interés público, ¿no? Y como tal pues hay que tratar de apoyarla y potenciarla en la medida de lo posible. Pues muchísimas gracias. Había comentado antes que tenemos una fila cero y le quiero pasar ahora la palabra a Anxo Varela, que fue uno de los estudiantes ganadores del concurso del año pasado y que es un estudiante de la Universidad de Santiago, para que haga un breve comentario. Anxo, por favor, tienes la palabra. Hola, buenas tardes desde España y en concreto desde Santiago de Compostela. Como hoy lo que se me ha encomendado es un poco hacer un llamamiento, ¿no?, a todos aquellos estudiantes que nos están escuchando. Me da mucha pena no poder debatir, además con tan magníficos ponentes, pero es lo que se me ha comentado y a eso voy, ¿no? Entonces, en primer lugar y de manera muy breve, agradecer a Cristina Manzano por la invitación, a Es Global y también a la Embajada de Estados Unidos, no solo por la oportunidad de participar hoy, sino también por la realización del programa y la inolvidable experiencia que supuso el viaje a Bruselas, ¿no? Y por supuesto también a José Julio Fernández, que siempre nos trae grandes eventos a la Facultad de Derecho de Santiago. Por lo demás, me gustaría manifestar que estos programas, y me gustaría insistir en ello para que todos los estudiantes sean conscientes, son muy importantes, ¿no? Porque hablaba José Julio de que la censura previa en la desinformación chirría un poco desde el punto de vista jurídico constitucional. La censura posterior carece de sentido porque no solucionamos nada, ¿no? Y al final parece ser que la solución es educar. Pues en este sentido, qué mejor que este tipo de programas divulgativos con expertos de reconocido prestigio y que nos permiten ahondar en temáticas tan interesantes como estas, sobre todo desde un punto de vista no objetivo, ¿no?, porque al final son temas muy, muy peliagudos, pero sí desde un punto de vista académico y veraz. Eso es lo más importante. Además de ello, me gustaría incidir en que este programa sirve, por supuesto, para ganar el concurso, para aquellos alumnos que tengan la fortuna, ¿no? Y el concurso, me gustaría insistir en ello, el premio no es simplemente un viaje a Bruselas, sino que es un viaje, además de académico, formativo e incluso cultural. En el caso del año pasado, tuvimos la oportunidad de conocer la OTAN, ¿no? Además de ello, la única unidad de vuelo operacional multinacional que está sito en una base alemana, y de charlar con grandes personas también españolas como Carmen Romero, ¿no?, es secretaria general para la diplomacia pública y uno de los cargos más importantes o más altos que existen en la OTAN de nacionalidad española, ¿no? En este sentido, en mi caso, por ejemplo, pude debatir con ella sobre medio ambiente y resultó muy fructífero porque, como decía antes, pocas veces se tiene la oportunidad de debatir de primera mano con personas que están al más alto nivel y que tienen información, datos y conocimiento de situaciones que a veces nos faltan, ¿no? En último lugar, ya para no extenderme demasiado, me gustaría incidir en que este programa también sirve para generar sinergias. Hoy, por ejemplo, veo a mi compañera Lucía Iglesias y a Álvaro, que también se encuentra ahí. Bueno, desde que participamos en el programa y tuvimos la suerte de ganar, cada uno respecto de su universidad, pues no hacemos más que hablar, que informarnos y que trabajar en conjunto. Ahora, por ejemplo, estamos preparando una beca, ya que tenemos la condición de alumni de la Embajada de Estados Unidos, creando contenido y sobre todo participando, conociendo a más estudiantes interesados e intentando que en este mundo actual en el que la desinformación, como bien hablamos hoy, lo caracteriza, pues existan espacios de conocimiento, ¿no? Y en último lugar, ahora sí, me gustaría manifestar que la desinformación es un tema bastante peliagudo en la actualidad, ¿no? Y desde mi humilde punto de vista, esto sucede porque tenemos democracias frágiles. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19 asoló a Europa. ¿Por qué? Porque no se invertía en
en sanidad, ¿no? Entonces, al no invertir en sanidad, no tenemos los medios suficientes para atajar este tipo de problemáticas. Pues en este caso, con la desinformación pasa lo mismo. Si no invertimos en educación y si no invertimos en programas como el que hoy nos presenta Global y la Embajada de Estados Unidos, pues desgraciadamente la desinformación acabará siendo la característica de un mundo de masa en el que todo es tan rápido y tan inmediato que si no se ataja con carácter previo, difícilmente hay solución al respecto, ¿no? Porque una vez que se dice una mentira, se puede atacar con la verdad, pero la mentira ya quedó ahí y seguramente de algún modo ese pozo quede rebosando en nuestras democracias, ¿no? Así que nada más, muchísimas gracias y animo, como decía, a todos los estudiantes a participar en este programa. Muchas gracias, Sancho. Le voy a pasar ahora la palabra a Lucía. Como has mencionado, Lucía Iglesias es estudiante de la Pablo de Olavide y también fue ganadora del concurso el año pasado. Lucía, por favor. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí en el comienzo de la segunda edición de Defensa y Yo. Además, una edición, como comentaba Cristina, que llega en un momento clave en cuanto a los problemas que nos rodean y que será de gran ayuda para informar, acercar y educar, como ya se comentaba, esa cultura de defensa a los jóvenes que ya se difundía en la primera edición. Principalmente me quiero dirigir esencialmente a los alumnos de las distintas universidades presentes para animaros sobre todo a seguir esta serie de debates de esta segunda edición, ya que os ayudará muchísimo, como me ayudó a mí, a comprender y profundizar en los conflictos y amenazas presentes. Además, como ya mencionaba Anxo, en conocer de primera mano organizaciones como la OTAN o las distintas sedes de la Embajada de Estados Unidos. Y al final esto es una experiencia más donde lo bonito es que te ayuda a crecer tanto profesionalmente en el ámbito universitario a la hora de a lo mejor elaborar trabajo o planificar debates, como personalmente, ya que en mi experiencia conocí a personas maravillosas como mis compañeros de concurso, como Álvaro, Anxo y todos los demás, que desde aquí les mando un saludo. Y a los profesionales de la Embajada de Estados Unidos y Global, que estuvieron ahí para todo lo necesario, tanto ahora como en el proceso de la edición. Así que para finalizar y no extenderme mucho más, os insto de verdad a participar en este proyecto porque es algo único y sobre todo una experiencia inolvidable. Muchas gracias, Lucía. Y le voy a pasar a la palabra a Álvaro de Argüelles, que precisamente el año pasado concursó con una pieza, con un artículo sobre cuestiones de desinformación. Álvaro, por favor, un breve comentario. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por contar conmigo una vez más y también gracias a todos los ponentes por esta mesa. Pues efectivamente, en el año pasado hablé de desinformación y realmente la base del concurso Defensa Yo en el que participamos era un poco como nosotros a título individual, a título de estudiantes universitarios, podíamos combatir la desinformación o otra clase de amenazas del siglo XXI, ¿no? Por ejemplo, Anxo habló también de medio ambiente y creo que es muy importante que efectivamente pues que se trabaje en la educación y que sobre todo nosotros trabajemos por formarnos. Por ejemplo, por dar un ejemplo muy concreto, hoy en día cada vez es más fácil acceder a lo que se conoce como inteligencia de fuente abierta, ¿no? A OSINT. Y creo que esa es al final la forma definitiva en la que nosotros podemos combatir la desinformación a título individual. Ahora, por ejemplo, estos días lo estamos viendo con vídeos de Ucrania, de si ha habido un bombardeo o no, o de si ha ocurrido tal evento o no, y al final creo que esa es la forma más rápida a la que nosotros podemos formarnos, la forma básica a la que podemos llegar a tener nuestra propia opinión, porque la alternativa, que es precisamente un poco lo que veíamos ayer en el discurso del presidente ruso, es remontarse pues a la historia de la Unión Soviética, a la historia del Imperio Ruso. Entonces creo que es muy importante eso, que nosotros nos formemos, que nosotros tengamos las herramientas para ser capaces de discernir lo que es verdad y lo que no, y por eso os animo a participar en este concurso precisamente para seguir creciendo en esas habilidades. Muchas gracias, Álvaro. Le voy a pasar, vamos a empezar ya el debate. Os animo a que sigáis poniendo preguntas en el chat. De momento yo le voy a pasar la palabra en pantalla a Alexia, que quería plantearla en directo. Alexia, por favor. Well, hello everyone. I don't know if you can hear me. Nice. So I want to make a question for both of our lecturers, to Todd and to José Julio. My question is,
is the difference in the regulation of the different protection in personal data, in managing personal data in between the US and Europe, does it have an impact in the facility of Russia to actually create propaganda? Who wants to go first? Maybe Todd? Sure, that's a great question. And I've thought about that myself because I know that data protection and privacy laws have been advocated in the US to address just that. But it's interesting. I mean, Russia's not doing the same type of advertising campaign that they once did. There's a lot of problems with data protection privacy laws in the US because there are none. The US affords very little in the way of protection. There are data brokers that purchase and resell very large amounts of data on ourselves, and the platforms, of course, have immense amounts of data that they can use to target advertisements at. And businesses take advantage of this. I think that private data is best utilized by businesses or others through targeted advertising. So to the extent that foreign actors have been, prevented from doing targeted advertising, then great. My guess, though, is that there are foreign actors who continue to use this type of advertising. It's easy to do. It's easy to create. Anybody can create advertisements online. And I think, overall, it'd be good for privacy protection in the United States to institute some of these regulations to protect audiences. So actors have less that they can target. They can learn less about me. They can target less about me. So I think it has overall good practices worldwide. But we have seen Russia sort of move beyond this a little bit with the types of content that they're creating, using sort of typical laundering techniques to put content on Sputnik or Newsfront and hope that it gets disseminated. That does not rely on private information to share. Over. Thank you. José Julio, ¿quieres comentar? Hola. Sí, vamos a ver. Yo soy el delegado de protección de datos de la Universidad de Santiago de Compostela, entonces esto me queda muy cerca. Evidentemente, un sistema jurídico robusto, de calidad democrática, pues está más protegido frente a la desinformación o frente a los ataques a la democracia, no cabe menor duda. Una normativa de protección de datos como la europea, robusta, con mecanismos de aplicación, pues yo creo que sirve para evitar que los manipuladores puedan robar los datos de terceros y usarlos en sus objetivos. Con Estados Unidos hubo varios problemas jurídicos de envergadura en protección de datos, que ahora no puedo comentar. Los acuerdos de puerto seguro entre la Unión Europea y Estados Unidos por 2 veces fueron anulados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque eran insuficientes, porque Estados Unidos no ofrecía garantías jurídicas. Pero ahora parece que se va a reconducir esta situación y parece que el estándar europeo de protección de datos se está ya extendiendo o se va a extender a Estados Unidos. Otro problema son naciones no democráticas, como Rusia, donde la falta de control de los datos permite a los usurpadores, a los ladrones de datos, a los hackers, manipuladores, pues tener más opciones para enviar sus fake news. De todos modos, este es un tema yo creo que cada vez con menos importancia. ¿Por qué? Porque las capacidades tecnológicas, la inteligencia artificial, va a crear datos de la nada, va a crear personajes de la nada, va a crear voces totalmente artificiales y entonces el troll, el manipulador, ya no le importa tener datos reales o no, le importa tener un software potente de inteligencia artificial para crear esas imágenes manipuladas o esos sonidos manipulados y reconstruir una realidad. O sea que, por desgracia, la normativa de protección de datos ahora es eficaz, pero en un futuro inmediato yo creo que ante los avances disruptivos de inteligencia artificial pues quedará obsoleta. Muchísimas gracias, Manuel. No sé si quieres añadir algo a esta pregunta y de todas maneras lanzaros otra a los tres que han puesto en el chat, y es si enlazo en parte con lo que estabas también comentando antes, si los estados tienen un interés real en combatir la desinformación, porque de alguna manera la desinformación es la primera que
de cualquier conflicto, sea bélico o no sea bélico, sea puramente político o sea incluso humano, ¿no? Entonces, la pregunta plantea que realmente los perjudicados somos los ciudadanos, pero que hasta qué punto, pues eso, y por tanto deberíamos ser los primeros interesados en combatir las noticias falsas y la desinformación, y es eso, si realmente los estados creéis, te la lanzo a ti primero, Manuel, pero también lo hablo a José Julio y a todos, los estados tienen un interés real en combatir esto. De alguna manera, el tema durante la conversación. Bien, bueno, pues gracias por la pregunta. La verdad que la respuesta a la misma, yo creo que se manifiesta de manera muy distinta dependiendo de hacia dónde miremos, ¿no? Ya que el problema de la desinformación tampoco afecta a todos los países de la misma manera. Pensemos, por ejemplo, y ahora que es inevitable hablar de Ucrania, pues que Ucrania ha sido la zona cero de la desinformación rusa durante estos últimos años. Es decir, toda esta presión militar se produce sobre una acción previa de desinformación y de contaminación del debate público en este país que Rusia ha llevado a cabo de manera sostenida durante años, ¿no? Y de la misma manera, hablando de Rusia, si miramos dónde se produce o dónde se lleva a cabo el peso de esa acción desinformativa, pues se perfila realmente cuáles son sus áreas de interés de mayor a menor importancia, ¿no? Y el impacto de esa desinformación, por ejemplo, en Europa del Este, no es la misma que la zona mediterránea, ¿no? Ya que la presencia de la misma y el daño que puede generar es distinto, y eso hace que también la reacción de la sociedad y de sus respectivos estados también sea muy distinto. Mientras que, por ejemplo, aquí en España, cuando hablamos de desinformación, pues sobre todo lo que está en el debate son los recelos de parte de los ciudadanos, pues, sobre cómo su libertad se puede ver afectada por estas regulaciones o realmente cómo equilibrar derechos, libertades, protección de la esfera pública. En cambio, ese debate no se produce en los mismos términos en estos países que se ven afectados de manera intensísima por esa acción desinformativa, ¿no? Donde hay un consenso mucho más amplio de la sociedad de que hay que protegerse, ¿no? Y de que hay que tomar medidas muy contundentes, cosa que en otro estado donde este impacto es menor, pues todavía no se perfila de manera clara, ¿no? Por eso, como digo, se hace más o menos desde el punto de vista estatal dependiendo de dónde se padece más o menos el problema, ¿no? Pero aquí lo interesante es que seamos capaces de tomar las lecciones o de escarmentar en cabeza ajena, ¿no? Y que podamos integrar todo ese acervo de prácticas y de medidas de protección en nuestras sociedades antes de que tengamos que hacerlo de manera reactiva cuando el problema ha hecho explosión y resulta mucho más difícil de atajar. So, do you want to add anything to that? The sound was a little bit difficult for me to hear, but I do want to make an addendum to what I said previously. It's easy to think that only Facebook and Twitter are the subject of foreign disinformation campaigns. There are a lot of new social networks out there. These social networks don't have the same privacy protections, maybe. And certainly maybe not the same restrictions in limiting foreign actors from gaining access to their sort of advertising systems. So to that extent, I think it's really important that these types of privacy laws, that other laws, regulations get passed addressing limiting foreign actors from targeting political and social content. Because even if Facebook, for example, is limiting social content, foreign actors from doing social content online, other platforms may not have the same restrictions. So privacy laws, I think, are ultimately going to be critical to protecting against the likes of foreign disinformation campaigns. So I did want to make that addendum. It's easy to think that only Facebook is the only social platform, but it's definitely not. Over. Thank you. José Julio, te paso la palabra también para comentar sobre este punto. Sí, vamos a ver, esto de los gobiernos es un tema inquietante. Vamos a ver, yo creo que los gobiernos democráticos sin duda alguna tienen interés en que no haya desinformación. Yo quiero pensar yo quiero pensar con confianza en nuestros sistemas
democráticos. Pero esto no pasa en otros gobiernos de democracias no consolidadas o autoritarios. Los gobiernos populistas o autoritarios de Corea del Norte, de Venezuela, de Cuba, en parte de Turquía, en parte de Rusia, tienen interés en precisamente desinformar, ¿no? Y tener populismo en el fondo es una estrategia política que se basa en la simplificación de los mensajes y en transformar la realidad y simplificarla. Por lo tanto, es cierto desde el punto de vista, lo que decía nuestro interlocutor, el chico que preguntaba, que hay muchos gobiernos que no tienen interés en parar la desinformación, sino todo lo contrario. Pero en nuestro entorno de democracias consolidadas, yo creo que mejor o peor, de una forma más diligente o no, yo quiero pensar que sí hay interés en controlar. Estupendo. Déjame que introduzca un elemento aquí que curiosamente no hemos mencionado hasta ahora, que es la OTAN. Digo curiosamente porque nuestro objetivo también con este programa este año es preparar el camino para la cumbre que se celebrará a finales de junio en Madrid, en donde se va a presentar un nuevo concepto estratégico y en donde está contemplado que estas cuestiones también forman parte, ¿no? Porque, como decía al principio, la seguridad ha cambiado su concepto en la última década. Y la pregunta es, ¿cómo puede la OTAN combatir en un campo tan difuso y cotidiano como las redes? Hemos estado hablando de estados, hemos estado hablando de ciudadanos, pero ¿qué pasa con la alianza, ¿no? Que es un animal de una naturaleza diferente? No sé si tenéis algún comentario al respecto. Hombre, vamos a ver, la OTAN está implicada, igual que la Unión Europea, desde hace tiempo en actuaciones muy directas frente a la desinformación. Hay un sistema de alerta temprana en la Unión Europea, la OTAN tiene unidades específicas para luchar contra la desinformación a nivel geopolítico y yo creo que lo que debe hacer es coordinarse tal vez más con sistemas educativos de los estados, vuelvo a lo de antes, a lo mejor con dosieres informativos que lleguen al profesorado de enseñanza media y puede explicar a los alumnos desde el punto de vista geopolítico. Es decir, no darle la espalda a la sociedad, la espalda a la sociedad, sino estar más cercana y más porosa a las necesidades de los diversos estados a nivel educativo, ¿no? Yo creo que le falta la división educativa de la OTAN o la división de relaciones públicas, mayor cercanía con los ministerios de educación de los estados miembros de la alianza, ¿no? Es una idea que ya dije en alguna ocasión, pero veo que aún no se ha avanzado. Muchas gracias. Manuel, yo añadiría que la verdad que OTAN tiene una enorme ventaja para luchar contra la desinformación que no tienen sus estados miembros, y es precisamente que la posibilidad de represalia contra la organización es menor que la que se podría llevar contra los estados individuales. Y esto, por ejemplo, se aprecia de manera muy clara si se analizan, por ejemplo, informes públicos sobre campañas de ciberataques y conectadas con desinformación cuando se producen desde el punto de vista de un Estado, que cuando se produce por parte, por ejemplo, de OTAN o de la propia Unión Europea, ¿no? Ya que cuando se hacen a nivel Estado, Rusia suele ser, por ejemplo, muy agresiva en la respuesta, ¿no? y denuncia, pues en este caso, pues que eso supone un ataque y una acusación y amenaza, ¿no? con alterar relaciones comerciales, diplomáticas de otro tipo. Y en cambio, cuando esas acusaciones se lanzan por parte de una organización supranacional, pues realmente le resulta a Rusia mucho más difícil articular una represalia diplomática, política de ese tipo, ¿no? De ahí que, por ejemplo, en los últimos años se haya hecho mucho hincapié en depositar en instituciones como OTAN el peso y la iniciativa, ¿no? de desenmascarar esa desinformación y de hablar sin la ambigüedad que, por ejemplo, es común en los Estados miembros cuando tienen que denunciar este tipo de injerencias, ¿no? Con lo cual yo creo que, aunque puede resultar contraintuitivo, la OTAN tiene mucho que decir en el ámbito de la lucha contra la desinformación. Anything to add to that? What about NATO? So, yes, I do. NATO, so there's a lot of things I know NATO is doing. First, we've done work in Eastern Europe, from Ukraine on up to the Baltic countries of Estonia, Latvia, and Lithuania, Poland, those countries.
I think of those countries as the front line in the information war against Russia. In particular, some of those countries have prominent or decent sized Russian language minorities that live there. And as we're seeing right now in Ukraine, Russia has a keen interest in communicating with those audiences. A lot of their propaganda in Ukraine has been focused on helping them become more sensitized, build a relate to Russian issues, build a relationship with Russia. Russia is very keen on sowing dissension in support for NATO in these countries, and to promote sort of this broad notion of that Europe, these countries aren't part of Europe, they're part of Russia. So NATO really needs to focus on that, because what could happen in Ukraine could happen elsewhere. So media literacy initiatives, fact-checking initiatives, troll hunting initiatives, open source intelligence initiatives. There needs to be a lot to support these countries, local independent journalism in these countries, local independent fact checkers in these countries, to sort of gird them, strengthen them against what Russia's doing. And remember, Russia is not just doing social media campaigns. RT is streaming Russian language content to these countries 24/7. So there needs to be alternatives, Russian language alternatives in these regions. And so you see countries like Latvia and Estonia working to build sort of a Russian language broadcast network that is speaking to these audiences. So so I see, NATO has to do a lot writ large for the pan-European countries, but I think focusing, building, reinforcing the front lines, so to speak, is critical. Thank you so much. Tengo una última pregunta para los tres, muy rápida, y tiene que ver precisamente con la educación en medios, etcétera, y tiene mucho que ver con quienes estáis cerca de la gente joven y de la universidad, y es una apelación también a los estudiantes que nos están escuchando, ¿no? La confianza en los medios ha caído drásticamente, pero no solo la confianza, sino también el uso. Va junto, ¿no? Desde luego, si confías menos en los medios, pues los consultas medios. Hay un porcentaje altísimo de jóvenes universitarios y no universitarios que declaran informarse únicamente vía redes sociales y con pocos filtros. Estamos hablando de que la educación lleva mucho tiempo y estamos empezando a educar a las nuevas generaciones en todas estas cuestiones, pero ¿podemos todavía ganar esa batalla? Las generaciones que están ahora, con las que vosotros trabajáis todos los días, insisto, estudiantes que me oís, si queréis reaccionar también podéis, todavía estamos a tiempo de enseñarles a que contrasten fuentes, a que no crean cualquier cosa que llega, etcétera, etcétera, o ya hay una gran masa de población que no va a entrar por ahí. Sí, es una pérdida de calidad que los medios tradicionales estén desprestigiados, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales eran garantía de filtrado, ¿no? De filtrado de información veraz y de interés general. Y ahora, bueno, pues las dinámicas de la sociedad de la información están totalmente de capa caída, básicamente por la facilidad de acceso a otras fuentes de información, como dices tú, sobre todo a través de redes sociales. Y sí, muchos alumnos me dicen que no ven la televisión, no consultan medios tradicionales. Bueno, lo primero es positivo, lo otro es negativo, y que se enteran pues por redes de las cosas que pasan. Bueno, eso hay que culturizarlo, hay que socializarlos, hay que pues educar en calidad democrática, ¿no? Complicado, ¿no? Por ejemplo, en Derecho Constitucional es posible hacerlo, porque lo comento en clase, pero en otras asignaturas es mucho más complicado, ¿no? Esta transversalidad de la educación democrática. Por eso antes citaba la enseñanza media, ¿no? Yo creo que es la enseñanza media el lugar más adecuado. A nosotros ya nos llegan pervertidos a la universidad, entre comillas, ¿no? Valga la expresión popular, pervertidos en la forma de acceso a la información. Entonces yo apelo a las autoridades educativas de enseñanza media, estatales y autonómicas, y para que haga un esfuerzo suplementario en la educación de enseñanza media,
para educar en democracia, lo que es educación ciudadana o fortalecimiento democrático, que no se hace, ¿no? Que no se hace en España, por desgracia. Gracias, Manuel. Bueno, pues yo la verdad que pienso que una de las estrategias más eficaces y útiles para luchar contra la desinformación es precisamente contar con un ecosistema de medios de comunicación fuerte e independiente. De hecho, eso es, por ejemplo, también lo que explica la diferente incidencia de la desinformación en unos países frente a otros. Y eso es muy complicado de conseguir. En fin, es un tema muy largo, el tema de cuáles son las causas de la crisis que afrontan los medios de comunicación actuales, que es evidente y que nadie puede negar, pero al mismo tiempo son fundamentales. Es decir, por mucho, aunque sea necesario esas campañas de alfabetización digital, de generación de un pensamiento crítico por parte de la sociedad, eso no evita que dependamos de determinadas fuentes de autoridad. Si no podemos filtrarlo absolutamente todo, no tenemos conocimiento por mucho tiempo que dediquemos al día a tener un criterio propio absolutamente sobre cualquier cuestión. Y para eso los medios ejercen un papel fundamental de filtrado, de autentificación, de análisis, en la cual los ciudadanos deben creer, ¿no? Y realmente debemos pensar la forma, ¿no? de recuperar el prestigio y la credibilidad de los medios y de que esto alcance una suficiencia financiera que en parte es en buena medida el causante de la crisis por la que atraviesa, sobre todo porque si esos baluartes, ¿no? Pues la avalancha de desinformación realmente te puede terminar arrollando desde el punto de vista individual, ¿no? Por eso yo digo, no tengo la solución porque aquí el gran problema está en que si desde las instituciones públicas se intenta respaldar y apoyar esos medios, pues en ocasiones el daño puede ser aún mayor porque sustituimos una interferencia por otra, ¿no? Y en este caso la del poder político, pero debemos buscar ese punto de equilibrio que sea posible que los medios recuperen el protagonismo que deben ocupar en una sociedad libre y sin que eso suponga que son una mera extensión del poder político, ¿no? Por lo tanto, en fin, es uno de los temas a reflexión para los próximos años porque no es fácil encontrar esa solución salomónica. Muchas gracias. Hay dos jóvenes que se han visto interpelados y les voy a pasar la palabra muy brevemente porque nos estamos ya comiendo el tiempo, pero primero le paso la palabra a Pedro Botas. Pedro, no te veo, no sé si es que te has desconectado, pero dice que está teniendo un problema con el micro. Pues entonces le paso antes la palabra a Anxo y luego cuando haya solucionado el micro vuelvo a ti, ¿vale? Anxo, por favor. Muchas gracias. Brevemente, únicamente, se planteaba la pregunta, ¿no? Como un poco la disyuntiva de por qué los jóvenes nos informamos a través de redes y un poco por qué dejamos atrás, digamos, de informarnos mediante los medios tradicionales, ¿no? Y, bueno, la pregunta es pertinente, pero mi opinión es clara y es que creo que es indiferente que nos informemos mediante unos medios u otros, porque realmente la desinformación en estos momentos es tan grande que también se ha apoderado, como comentaban algunos de los ponentes, ¿no? Desgraciadamente, de los medios. La única diferencia es que para los poderes públicos, aunque esto sea un poco peliagudo de decir, es mucho más complejo atacar o invadir, digamos, las redes, ¿no? Porque al final, desde el comienzo de los tiempos, la libertad de expresión era el que tenía la imprenta, pues ahora la libertad de expresión en las televisiones de quien paga, es de quien las financia. Sin embargo, en redes, como las redes son tan democráticas y todos podemos participar en redes, es mucho más complicado digamos, sobornar esta libertad de expresión. No, en este sentido, cualquier persona puede desinformar y esto es mucho más peligroso para las democracias. Pero a fin de cuentas, desgraciadamente, hasta que los medios tradicionales entiendan que si no apuestan por el fact-check, si no apuestan por nuevas maneras de comunicar, si no apuestan por traer expertos y provocar un poco una visión disruptiva de la realidad, nada cambiará, ¿no? Porque desgraciadamente los medios actuales lo que hacen para llamar a la población y para generar audiencias es generar programas de contenido rápido, generar programas de muy poca calidad, tipo Gran Hermano,
y no se preocupan de generar contenidos importantes, como por ejemplo, desde mi punto de vista, aunque soy joven y me encanta verlo, el canal 24 horas, que tiene su perspectiva pues informativa, ¿no? A este respecto, pues simplemente plantear lo que acabo de decir, y a veces creo que la culpa se nos echa un poco a los jóvenes, de no, ¿por qué actúan así los jóvenes? Bueno, pues tendríamos que preocuparnos de por qué, en primer lugar, se nos ha educado así, responsabilidad de la anterior generación, y por otro lugar, porque nosotros tomamos las decisiones que tomamos. Responsabilidad también de las generaciones pasadas que, bueno, quizás no han aprovechado todos los mecanismos que se le han dado y no han creado un mundo pues más digamos, equitativo en este sentido, ¿no? Muchas gracias. Bueno, espero que dentro de ese pequeño núcleo de lugares de referencia tengáis Ais Global para enteraros de cosas internacionales. A ver si Pedro ya ha podido resolver con el micrófono. Sí, ya estoy. Vale. Segundo, ¿se me ve? Sí. Buenas, desde Granada. Y yo quería apuntar que no sé cómo se verá por parte de los expertos que han hablado esta tarde, pero creo que la desinformación no es un fenómeno aislado, se enmarca dentro de muchas más medidas. Y creo que no es, pues bueno, perdón, es que estoy un poco nervioso. Se enmarca dentro de otras medidas, podría ser el caso de lo que en tiempos soviéticos se llamaba active measures. Y creo que hoy en día va muy unido a al surgimiento de un gran movimiento populista que en muchos casos tiene una vista muy pro-Rusia, muy pro-Putin. Y creo que no es un fenómeno que pueda ser entendido de manera aislada sin tener en cuenta también ese proceso que hay de un crecimiento del populismo bestial en los últimos años. Creo que sería conveniente formar a la gente en Open Source Intelligence, en inteligencia de fuentes abiertas, no a todo el mundo, obviamente, pero determinada gente que pudiera saber, porque, por ejemplo, con el tema de Ucrania y Rusia, hace unos días se hablaba de que había una retirada de tropas rusas y da la casualidad de que se puede acceder a imágenes de satélite de manera pública y hablando en conversaciones con gente, no, es que Rusia está retirando tropas y yo les mostraba imágenes de satélite y les decía, no las está retirando. Entonces, si formamos a la gente en ese tipo de cosas, quizá sean capaces de no caer tanto en la desinformación y en lo titular. Luego, aparte, como he dicho antes, pienso que no es un fenómeno aislado, sino que debe ser entendido también con el tema del populismo que lleva el debate a unos términos que propician una facilidad para que cale la desinformación y que mediante una mejor comunicación de personalidades públicas y de entes públicos se podría combatir. Tan importante es en política hacer cosas como saber contarlas. Y lo que no cuentas realmente como si no existiera. Perfecto, Pedro, muchísimas gracias. Así que eso. Voy a dejar aquí porque nos hemos pasado ya 5 minutos de la hora. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Solamente querría pedirle a José Julio, a Manuel y a Todd si quieren añadir una última frase antes de cerrar la sesión. Sí, bueno, como vemos es un tema abierto, polémico, hay dudas, aún no hay consenso y tenemos que trabajar en la academia y en el mundo intelectual buscando soluciones eficaces para agrandar la calidad de nuestra democracia. El futuro es inquietante también por las capacidades manipuladoras que nos va a ofrecer. Muchas gracias. Todd? Thank you for having me. It's been a real pleasure. I have no other comments. Thank you. Manuel? Bueno, pues yo simplemente apelar a los alumnos y a todos los que nos han acompañado en este debate esta tarde, pues a reflexionar, ¿no? Yo en mi intervención lanzaba algunas incógnitas, algunas cosas que todavía no hemos terminado de perfilar y por ejemplo, en este contexto del concurso que plantea el Global, pues la verdad que creo que siempre es muy útil, ¿no? Escuchar perspectivas, ideas, porque al final yo creo que la búsqueda de esa solución a los problemas que tenemos por delante pues proviene, ¿no? de esa inteligencia colectiva, ¿no? que hace posible implicar a la sociedad en la búsqueda de los remedios a los problemas que tenemos, ¿no?
Entonces, bueno, yo veré con mucho interés los trabajos que remitan los participantes cuando den esa solución a los problemas de desinformación, porque seguramente encontremos alguna pista de por dónde podemos seguir trabajando. Claro que sí, deseando verlos, así que estáis todos más que invitados a participar en ese concurso. Os recuerdo de nuevo que os enviaremos o os hemos enviado un correo para que contestéis algunas preguntas y que en la página de Global podéis tener la información de los siguientes debates, de los 5 debates próximos que girarán en torno a otros temas como el cambio climático, como mujer, paz y seguridad, como el propio futuro de la OTAN. Gracias de nuevo a todos por estar ahí y hasta la próxima.